Bueno, aquí otro video de su amigo Lectus0104, pero antes de eso quiero mandar un saludo a lo que ando ya Josué 2002, y ahora sí, que corra video. Capítulo 4. El contacto. Lincoln no era alguien atlético, no practicaba algún deporte, pero cuando se proponía hacer algo, incluso el ejercicio, podría lograrlo. Claro, eso era antes de que su vida se pusiera dura. Su cuerpo, aunque no estaba en un estado crítico, no significaba que estuviera bien. Eso podría ser que cualquier tipo de movimiento exagerado le podría traer consecuencias. Lástima que su profesor Rogers no entendía eso. El profesor Rogers Wilson, un hombre que en pocas palabras era obeso, muchísimo más que su profesor de educación física de quinto. Por lo menos ese profesor, aún con sus kilos de más, podía moverse con una cierta agilidad. En cambio, Rogers ni siquiera parecía moverse de su sitio en su ya acostumbrada silla de playa, bebiéndose una Coca-Cola Light, como si con eso fuera a flacar. Escuchó Lincoln a su lado izquierdo. Al voltear no vio a nadie. Como Lincoln creyó oír a alguien atrás suyo, si él era el último de la carrera, así que atribuyó eso a su mente, que ya le comenzaba a jugar trucos por el cansancio. Lincoln volvió su mirada a su profesor. Parecía estar sudando como un cerdo, aunque no estuviese haciendo ejercicio. Su sudadera negra de Adidas parecía ya estar empapada de su sudor. Él intentaba cubrirse del sol con una cachucha roja con un estampado de una pelota de béisbol con algún nombre de un equipo. Su cara caucásica estaba grasienta, incluso se podría jurar que su papada guardaba gran parte de su sudor, al punto que estas podrían generar cascadas. Lincoln no podía creer que su profesor les hizo hacer una carrera de 50 millas junto con algunos obstáculos. Casi inmediatamente de haberse cambiado, Lincoln siempre intentaba ser el último de su clase en cambiarse. Esto se debía por dos razones. 1. Por una clase de pudor enfermizo en el cual él no podía ni siquiera quitarse su camiseta, ya que sentía como si miles de ojos lo observaran y lo analizaban y lo juzgaban tan fuertemente, haciéndolo temblar e imaginar a sus hermanas, viéndolo como un pedazo de carne que estaba a punto de ser cortado en muchos pedazos más pequeños, así que siempre esperaba que todos se fueran y comenzara a cambiarse. 2. ¿Y por qué no quería que vieran sus cicatrices y vendas? Por la misma razón que la primera. Esto le trajo muchos problemas con el profesor Rogers. A él no parecía gustarle la demora en su clase. Eso hizo que, además de los ejercicios preestablecidos de su profesor, a Lincoln le tocaba hacer el doble, además de organizar todos los objetos que fueran a usar en clase. Y esta no fue la excepción. El profesor le mandó, con su mismo tono de repudio que usaba hacia él, a ir por todos los obstáculos que tenían en la bodega. Lincoln se tardó mucho en sacar cada uno de los objetos, y esto hizo que él no estuviese en el calentamiento e iniciara de una vez con la carrera. Lincoln ya no podía más, sus músculos le ardían, su respiración se volvía errática e incontrolable, sus tendones le gritaban que parara, su sudor le bajaba por la sien, la frente, las mejillas, etc. Su piel pálida brillaba por el reflejo con el sol. Él no podía parar. Si lo hacía le iría peor con el señor Rogers. No podía ni siquiera seguirles el paso a sus compañeros. Cada vez que llegaba a un obstáculo ni podía esquivarlo, se tropezaba y se caía. Podía jurar que su profesor botaba una carcajada cada vez que terminaba en el suelo. Tal vez era su imaginación. Ahora que Lincoln lo pensaba, su profesor nunca lo trataba bien, siempre se refería a él de una manera despectiva, incluso insultante. Lo comparaba mucho con su hermana, diciéndole que él fue su maestro en algún momento y la volvió la mujer que es, que ella podía hacer mejor esto y lo otro, que era un debilucho y que debería sentirse honrado de haber nacido teniendo una hermana como ella. Hasta cierto punto eso era verdad, pero no del todo. Parecía que este profesor de verdad lo odiaba a muerte y Lincoln no podía entender la razón. Cada vez que se acercaba a él, Lincoln podía sentir su odio, que iba dirigido completamente a él. Los compañeros de Lincoln ya estaban terminando la carrera, con él detrás a unos 10 metros. Todos estaban sudorosos, cansados, y sus músculos les temblaban por la presión que ejercían para seguir. Ellos no se encontraban tan mal como Lincoln, que ya estaba con la lengua afuera mostrando un evidente cansancio. Su boca estaba pastosa, apenas se relamía los labios con su lengua que se encontraba seca.
Ya todos los compañeros de Lincoln habían terminado la carrera, estaban en la cancha de fútbol americano, su profesor estaba al lado del goal post en su silla de playa, los demás estudiantes estaban a su alrededor, sentados, sosteniéndose las rodillas, recuperando el aire, y también esperando a su último compañero, Lincoln. El profesor Rogers mostraba una sonrisa radiante, parecía como si algo lo hubiese puesto de buen humor, como un niño en una dulcería. Algunos de los alumnos creían que les daría un descanso más largo o les dejaría hacer lo que quisieran, otros veían esa sonrisa con terror, tal vez su cara podría decir que estaba feliz, pero en sus ojos se encontraba ese tinte de maldad. Todos vieron cómo Lincoln se acercaba a ellos con su apariencia desgastada, su camiseta empapada, sus ojos apagados, jaleando por aire. Algunos sintieron un poco de pesar por el más pequeño de sus compañeros, mientras el resto sentían un poco de diversión por su actuación exagerada de cansancio y su aspecto como de zombie. Buenos días. Habló el profesor con su gran sonrisa al ver a todos los estudiantes reunidos. Hoy haremos algo diferente, en lo cual solo ustedes decidirán. Podríamos seguir con la rutina que estamos realizando, pero el doble intensa o... Su sonrisa se ensanchó, mientras sus ojos vieron con maldad a uno de sus alumnos. Hacer que el resto de la clase sea estilo libre, haciendo que unos de ustedes tomen el lugar de los otros con los ejercicios que ya establecí. Tal vez suene injusto, pero me parece lo mejor. O podríamos hacer la última opción. Esta puede beneficiar a la mayoría y uno solo podría salir perjudicado. Movió sus manos haciendo comillas enfrente de todos. Y es básicamente la tercera. Hablaron al mismo tiempo todo el alumnado, ya todos estaban cansados con la carrera que tuvieron, y además estaban hartos del profesor que tenían, siempre les exigía más de su 100%, y ya para su siguiente clase la mayoría se comenzaba a dormir y terminaban en problemas con su siguiente profesor. Fue así desde que llegó para suplantar a su profesora. Tal vez sacrificarían a uno de sus compañeros para que el resto se salvara y ya la mayoría ya sabía quién iba a ser, pero era para un bien mayor. Muy bien. Retomó la palabra el profesor. Entonces todos pueden retirarse. Excepto usted. Miró con malicia. Lincoln. El mencionado apenas podía respirar, ni lo había dejado descansar, vio como todos sus compañeros se iban, unos mirándolo con lástima, y los demás ignorándolo. Él pudo sentir que a la mayoría de sus compañeros ni les importó si él iba a ser el perjudicado, también pudo sentir como algunos sí querían que él lo fuera y ahora estaban felices por eso. Ante esto Lincoln sintió repugnancia hacia estas personas, sobre todo al que más lo quería, Chandler. Tal vez reflejará una cara indiferente, pero ante él no podía ocultar su corazón. Lincoln estaba sosteniéndose con sus piernas, mientras tomaba bocanadas de aire, estaba sonrojado o seguramente quemado por el sol, estaba haciendo un calor de los 1000 demonios. Lincoln miró atentamente a su profesor, él lo miraba desde abajo, Lincoln sentía como ese hombre ahora se sentía superior, y feliz por ello, olía queso rancio a pescado podrido, él solo pudo arrugar la nariz ante tal hombre tan repugnante, que estaba ahora parado al frente suyo. Lincoln Loud. Escupió las palabras como si le dieran asco. Cuando llegué y vi tu nombre en la lista, siempre esperé algo mejor. Y solo me encuentro con un niño débil, sin nada interesante. ¿Sabes? Tu hermana en una carrera como esta, en unos cuantos segundos, pudo ser la primera y mantenerse en toda la carrera sin sudar. ¿Y tú? En cambio, no aguantas nada. Lincoln no era capaz de contestarle a un profesor, pero si hubiese podido, solo le diría que se callara. Era cierto, su hermana era mejor que él en los deportes, pero ¿qué importaba? Porque tanto le interesaba eso. Pero sé la razón. Sé por qué eres así. Es porque... El gordo se acercó su boca al oído de Lincoln, el olor a pescado inundó las fosas nasales del niño, tuvo las ganas de vomitar, pero tenía que aguantarlas. Solo eres un mala suerte. Susurró el profesor al oído del albino. Lincoln abrió sus ojos como platos, su piel, si se pudiese, palideció, sus manos temblaron, su sudor caía frío, y por último volteó su mirada al profesor, que lo volvió a mirar de frente con sus ojos malévolos.
Harás la misma carrera que estuvieron haciendo hace rato, pero esta vez de forma continua, sin descanso. Y si llegases a parar, yo te levantaré, si es necesario a golpes. No es como si ellos dijeran algo. Apuntó el dedo a sus compañeros, ninguno los volteó a mirar, no les importaba lo que transcurría a unos metros de ellos, unos jugaban en sus deportes con amigos, algunas chicas saltaban cuerda, y otros solo se recostaron a las sombras a tomar aire. Así que, ¡comienza! Él comenzó a correr, sabía que no aguantaría mucho, en cualquier momento se desplomaría por el cansancio, su cuerpo ya no daba más, su corazón palpitaba con fuerza, lo podía sentir en su garganta y a punto de salirse de su pecho, sus piernas ya le temblaban, sintió varias veces como sus tobillos se dislocaban provocándole una corriente de dolor, y después volvían a su posición, eso se repitió varias veces a lo largo de las 2 carreras, el dolor era tan intenso que lo hacía cojear. No había llegado ni a la mitad y ya estaba empapado de sudor, su cabello blanco estaba grasiento, apenas podía correr, y su pecho le dolía de sobremanera, su corazón palpitaba tan fuertemente que parecía que le rompería una costilla, le estaba haciendo más difícil respirar, el pecho lo sentía lleno, sentía una presión gigantesca que le impedía incluso tomar aire. Lincoln seguía corriendo, pero no a un ritmo constante, aunque sabía que no podía parar, su profesor lo jodería peor, sus oídos le zumpaban, el pecho se sentía peor, cada palpitar le resonaba en el oído, oía el pum, 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 pum. Con gran rapidez, el cuerpo frágil del niño albino ya no daba más, el esfuerzo que ha tenido que hacer hoy ha sido el peor de todos, y el más duro, el profesor por alguna razón ha sido peor hoy que en los demás días desde que llegó. En sus oídos retumbaba su frágil corazón, pero ahora ya no sentía el cansancio, sus manos se sentían como si agujas atravesaran sus dedos, su vista se ensombrecía, se ponía borrosa, aunque aún sentía la presión en su pecho, mientras seguía corriendo Lincoln se tropezó con sus propios pies y cayó al suelo dando un vuelco, quedó boca arriba mirando el cielo, sintió como su profesor se acercaba a él, y no con buenas intenciones, pero a la vez sentía como su corazón parecía acelerarse de una manera muy peligrosa, pum, 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 pum. Vio como su profesor estaba al lado de él, le estaba hablando, pero Lincoln no lo podía escuchar, era como si lo que dijera fuera un susurro inaudible a comparación de sus latidos, pum, 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 pum. Roger se consideraba a sí mismo como el mejor entrenador de estrellas que se podrían encontrar, en su momento fue un gran deportista, un bateador de béisbol, fue el mejor. Debido a una lesión en su brazo izquierdo provocado por un accidente extraño de coche en el que él terminó estampándose con su vehículo en un poste en la ciudad de Boston ya hace unos 20 años, no recordaba mucho cómo se inició, era un día normal, había salido de sus entrenamientos e iba a su casa a descansar, eran como las 10:30 p.m. o ya casi las 11, la carretera estaba extrañamente vacía, los faroles eran lo único que daba luz, además de la luna llena, de un momento a otro las luces se comenzaron a apagar una por una, como si algo se acercara. Rogers agarró fuertemente su pata de conejo, y siguió sin importar las luces apagadas. Prendió las luces de la camioneta Ford 2001 roja que conducía, no andó más de 2 metros cuando el carro se apagó, intentó arrancarlo varias veces pero nada sirvió, él ya estaba asustado, un sudor frío pasaba por su cara esbelta, él tuvo una buena figura en ese entonces, incluso podría decirse que era alguien fuerte y nadie se miró el retrovisor de la camioneta y vio una sombra que salía de un callejón que parecía ser la de un hombre, estaba encapuchado, aunque no podía distinguirlo bien, después de eso las cosas se pusieron raras, vio como otra figura salía del callejón, creyó que podría ser un atracador, así que intentó salir del auto a proteger a la otra persona, pero no se esperó lo que vendría después, la primera figura que salió del callejón parecía sacar chispas de su cuerpo, movió uno de
sus brazos y de estos salieron unas astas de luz que impactaron en la segunda figura, que era más pequeña que la otra. Vio como esta fue atravesada por la luz y cayó al suelo. Esto lo aterró tanto que no se dio cuenta que su carro ya había prendido y él apretó el acelerador a fondo. Lo último que vio fue a la otra figura aún parada que pareció viéndolo. Cuando despertó estaba en una habitación blanca, su boca se sentía pastosa, sus ojos apenas podían visualizar su alrededor, podía oír el beat de una máquina, posiblemente una cardíaca, su cuerpo estaba tendido sobre la cama de un hospital en Boston, ya no recordaba cuál era el nombre, fue ahí donde comenzó su recuperación y su actual desgracia, tardó un año en recuperarse y otros meses en espera, en ningún momento sus compañeros lo visitaron, sus padres ya habían muerto hace un buen tiempo, nunca tuvo hermanos, sus tíos no querían verlo, y nunca pudo tener una relación estable, según las mujeres con las que estuvo, él era prepotente y muy supersticioso, fueron casi 2 años solo, cuando se recuperó intentó volver al béisbol, pero debido a la herida de su brazo no lo admitieron, ya no podía agarrar las cosas con la fuerza de antes, así que tuvo que resignarse a ser solo un entrenador de estrellas, iba de escuela a escuela, no duraba mucho en un lugar, además sobrevivió a algo como lo que pasó entonces la suerte lo volvería a ayudar, pero había perdido su pata de conejo en el choque, eso lo volvió aún más supersticioso. Tanto cambio de lugar, no mantenerse fijo, lo hizo entrar en depresión y su única salida fue la comida. Después de un tiempo terminó en el pueblucho de Royal Woods, donde encontró al fin a su estrella Lynn Jr. Lou cuando llegó a él le enseñó todo lo que sabía incluyendo las supersticiones, esto le gustó, ella aprendió todo, después tuvo que pasar otra vez de instituto a instituto, y volver a Royal Woods y vio sus frutos, vio a Lynn Jr. ganar el campeonato, y también conoció a su hermano menor, ese bastardo que pudo arruinar la carrera de su estrella, y aún podía, él no lo permitiría, no pasaría otra humillación cuando contó lo que le pasó. Grande fue su sorpresa cuando todos le dijeron que solo fue su imaginación, y que todo fue porque bebió demasiado. Cuando habló de la persona que atravesaron, le dijeron que no había marcas de sangre o algo parecido, esto lo confundió y lo dejó perdido en lo que realmente había pasado. Lo único que quería ahora era humillar y hacer entender el lugar del mala suerte de su estudiante actual Lincoln Mariel Loud. Levántate, Loud, no has terminado. Habló el profesor Rogers, pateando al niño para que se moviera, no soltó ni siquiera un quejido, su vista estaba perdida en el cielo. Levántate, no seas débil, mocoso. Seguía pateando al albino. Pum, 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 pum. Pum era lo único que escuchaba Lincoln, su cuerpo estaba pesado, no podía moverse, Lincoln sentía como él se iba, pero ¿a dónde? Él se estaba desvaneciendo, pum, 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 lo único que sentía era su corazón latiendo con gran fuerza, pum, 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 pum. Pum, el brillo de sus ojos se desvanecía, su fuerza se iba, ahora lo comprendía, eso fue demasiado para él estaba muriendo, y no podría hacer nada. Tócalo, tócalo, escuchó Lincoln en su mente, tal vez ya estaba desvariando por la muerte, tócalo, agárrale el pie, no seas imbécil, no cedas. Lincoln movió su mano derecha que estaba más cerca del profesor, apenas tenía fuerza, y toda la usaba en su brazo derecho, pum, pum, pum. Pum, 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 rápido, no hay tiempo. Lincoln agarró el tobillo de Rogers, apenas si podía pasarle la mano, era grueso. Suéltame, mala suerte, me contaminas, exigió el profesor, mirando con asco al niño en el suelo. Pum, 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 lo único que escuchaba Lincoln era su corazón acelerado. Maldita sea, que me sueltes, gritaba el profesor eufórico. ¿Qué estará pasando? Habló una de las chicas del salón que estaban saltando lazo, es de piel clara con la cara llena de pecas y un cabello rojo flameante, viste con el uniforme de educación física, camiseta blanca, pantaloneta amarilla y tenis blancos. No lo sé, parece estarle gritando a Lincoln. Está en el suelo. ¿Qué le pasó? Respondió una niña chaparra de piel igual de clara que su compañera, con unas cuantas pecas en las mejillas y pelo castaño.
No lo sé, Cookie, pero no es ese problema. Respondió la pelirroja con un claro desinterés. ¿Segura, Katherine? Digo, parece estar Mark Lincoln. ¿Acaso él te importa? ¿Te gusta? Dijo Pícara con una sonrisa la más alta de las dos. Claro que no, Katherine. Respondió sonrojada. Solo es preocupante, como sea. Mejor sigamos, Cookie. Ok. Dijo un poco desanimada. Pum, 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 pum. Su corazón no paraba de latir, sus fuerzas se iban, él miraba la cara de enojo de su profesor y sus labios gruesos moviéndose haciendo ruidos inaudibles para él, su mirada se mantenía perdida, su mano se aferraba a la forma de vida más cercana, su conciencia estaba siendo arrastrada a otro lado, tal vez al otro lado, ya no sabía, pum, 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 pum. Los ojos de Lincoln se pusieron blancos, mirando el cielo despejado, su inconfundible color azul, la luz del sol pasaba por los poros de la piel del niño, su mano agarraba fuertemente la pierna del profesor O, aunque ahora parecía un reflejo. El profesor seguía despotricando en contra del pequeño peliblanco, sin notar la mirada muerta de Lincoln, su mirada demostraba furia total a ver la poca expresividad de su alumno, casi parecía querer estar en el suelo y patalear como niño pequeño, pero poco a poco su rabieta se fue mitigando, como si le hubiesen oprimido un botón. Roger sentía como sus fuerzas se iban, como si la fatiga lo estuviese alcanzando, pero ¿cómo? Si él no había hecho ejercicio, su respiración se entrecortaba, y sus músculos se hacían cada vez más débiles, sus brazos cayeron como dos pedazos de mármol, no paraba de mirar al niño enfrente suyo, no podía ni siquiera voltear a mirar a otro lado, aunque aún así no podía mirar cómo se encontraba realmente Lincoln, a sus ojos solo había un mocoso pasándose de listo, pero ya no podía seguir despotricando, sus labios, sus párpados, todo se sentía pesado como si él pesara miles de toneladas, no lo soportó más y cayó de una rodilla, él estaba temblando, ya no podía sentir el calor de su alrededor, se sentía frío como en un congelador. Roger se sostenía con su rodilla derecha, mientras que la otra estaba en el suelo, en menos de 2 minutos sus fuerzas lo abandonaron como si él las hubiese agotado con un solo movimiento, o como si algo las hubiese tomado a la fuerza. Con la poca fuerza que le quedaba, Roger se paró y dio unos pasos hacia atrás, alejándose un poco del cuerpo de Lincoln, sintió como si algo se desconectara entre él y el niño, no se sintió inmediatamente mejor, pero por lo menos ya no sentía que le drenaban la vida, eso lo asustó, este niño podría provocar eso, ¿qué fue eso? Pensó Rogers asustado, no podía comprender lo que había pasado, era intrigante, pero sobre todo aterrador, sintió como si muriera lentamente. Ahora intentaba recuperar el aire, estaba agachado con sus manos en las rodillas, miraba el suelo con una expresión de terror, volvió su mirada al niño que estaba a unos cuantos centímetros de él, su vista estaba perdida, hasta en ese momento notó los ojos lechosos y la expresión muerta, los ojos ligeramente hundidos, la piel pálida, el cuerpo delgado, el niño parecía estar muerto, esto aterró más al hombre, si no fuera que no tenía cabello se hubiera erguido como la espalda de un gato, rápidamente llevó su mano temblorosa al cuello del niño para sentir su pulso, su piel palideció más de como estaba antes, se quedó así durante unos momentos, hasta que se relajó todo su cuerpo, está vivo pensó el hombre aliviado, e inmediatamente quitó su mano como si la piel de Lincoln quemara, su expresión aún reflejaba terror. El hombre se puso de pie, tambaleándose con sus propios pies, por poco y vuelve a suelo. Cogió a Lincoln del cuello de la camisa y lo cargó casi como un costal de papas, sin dejar su expresión de asco, pero notándose el miedo, Rogers caminaba ladeándose de un lado a otro, tropezándose con sus pasos, cojeando, etc. Los estudiantes veían a su profesor extrañados, el hombre parecía haber envejecido unos años, su mirada se veía cansada como la de un viejo fatigado, Rogers palideció terriblemente, su piel ahora parecía un papel, y sus movimientos lo hacían ver más como un papel mojado, apenas podía sostenerse y alzar al pequeño Lowell le hacía más difícil el caminar. Muy bien, chicos. Hubo un problema con su compañero, así que lo llevaré a la enfermería. Sin esperar una respuesta se fue tambaleándose como borracho, hasta que paró volteando a ver a los alumnos. Vayan preparándose para su siguiente clase.
y se fue sin más, con Lincoln en su espalda ancha y sudada. El profesor sí que se ve horrible, ¿no creen? Habló un muchacho moreno, con lentes negros de marco cuadrado, de pelo negro con un flequillo que le tapa la frente. Además, Lincoln también se veía mal. Incluso parecía estar muerto. No digas estupideces, Nick. Además, recuerda, hierba mala nunca muere. Habló Chandler, que está acostado bajo la sombra del árbol al igual que sus amigos, solo que ellos estaban sentados. Larry es molestamente resistente. Pero, aún así, Chandler, Lincoln se veía realmente mal hoy. Replicó otro chico más pequeño de piel clara, ojos negros, y cabello rubio rizado. John. Habló molesto el pelirrojo. No importa si está bien o está al borde de la muerte. Si él lo está, entonces que se muera de una vez. Sí, tú lo dices, Chandler. Habló desconfiado el bajito. Dejando eso, ¿vieron al profesor? Es como si hubiera visto un fantasma. Tal vez vio el alma de la ardilla salir del cuerpo. Bromeó. No es gracioso, Nick. Si no te gusta, ¿por qué no te vas con él? Dijo molesto Chandler, y hartó del tema de Lincoln. El chico no se movió, tal vez no le gustaba el rumbo de la conversación, pero no es como si le agradara a Lincoln, ni siquiera lo conocía, pero el decir que podría morir lo ponía nervioso, no sabía por qué, pero sentía como si Lincoln fuera más un peligro, algo así como un depredador. Así, esta y otras conversaciones comenzaban los chicos del curso de Lincoln, unos de temas normales, los que no les interesó ni una mierda lo que le pasó a Lincoln. Otros del tema que rodeaba al profesor y su aspecto, obviamente girando en torno al tema con Lincoln. Todos ya se dirigían a los vestidores, a prepararse a su siguiente clase. Estaba en un lugar oscuro, no veía nada, se sentía horrible, como si algo me vigilara. ¿Qué era este lugar? Pensé intrigado, no veía nada a kilómetros a la redonda, solo un mar de oscuridad, una infinidad de muerte y desesperación, incluso podría sentir el frío que me erizaba la piel. Comencé a caminar, mis pasos resonaban al contacto de lo que fuera el piso, cada paso era un retumbar para mi corazón, sentía como este daba un vuelco por segundo, respiraba erráticamente, volví a sentir mi sudor bajar por todo mi cuerpo, este era frío, congelaba cada célula de mi cuerpo, me hacía temblar como una gelatina. Seguí caminando a paso lento, luego comencé a ir rápido y ahora corría, mi corazón palpitaba fuertemente, no como hace rato, pero sí fuerte. La oscuridad era rara, no había olores o luz o algo. ¿Qué clase de lugar era este? Seguí corriendo, logré ver una luz a lo lejos, era blanca, iluminaba muy ligeramente todo a lo lejos, corrí a esa dirección, esa luz me dio un alivio gigantesco, no paraba de correr, quería llegar, quería salir. La luz me rodeó como si me abrazara, tuve que cerrar los ojos por la intensidad, no había ruido, creí haber oído un pequeño zumbido pero no estaba seguro, abrí los ojos ahora mirando un extraño cuarto, las paredes eran de ladrillo, el piso era de una baldosa blanca, atrás de mí había una puerta metálica de un color blanco, y al lado izquierdo había una ventana, era sencilla, tenía las bisagras a los lados, y el marco era completamente blanco, al frente había una cocina con muebles de madera de un color café oscuro, la mesa y el fregadero parecía ser de mármol blanco, pero lo más extraño era que todo estaba oscuro, ni siquiera entraba la luz por la ventana, aunque eso no era lo más raro fue ver a un niño o niña mirándome fijamente, estaba sentado en un banquillo al frente de la cocina, estaba siendo rodeado por toda la oscuridad, lo único que pude ver fue su pelo lacio de un color como el petróleo, era pequeño, a lo mucho debía tener verlo bien. ¿Qué haces? Pregunté, estaba nervioso, el niño emanaba una extraña presencia, me parecía haberla sentido antes, pero no podía recordarlo, lo único es que no era hostil. Espero. Me respondió, era una voz ligera pero segura, me sorprendió que al ser un niño se mantuviese tan quieto. ¿Qué esperas? Volví a preguntar por esa respuesta tan concisa. Ay, madre, ¿ella te deja ahí? ¿Por qué no vas a otro lado? No tengo que estar aquí. ¿Por qué no vas con tus amigos? No debo salir sin su permiso. Además, no tengo. En ningún momento su voz parecía cambiar, siempre mantenía el mismo timbre. ¿Dónde estamos? Tú lo sabes. Yo lo sé. ¿De qué hablas? Pregunté extrañado. Adiós.
Eso fue lo último que dije antes de sentir como el suelo se resquebrajaba y se rompía revelando un agujero debajo de mis pies. Caí en este, pero me logré agarrar con mi mano izquierda del piso blanco. Estaba asustado, sentí ese hueco en el estómago, el que uno siente al caer. Vi como el niño seguía sentado viendo la puerta, seguía esperando. ¡Ayúdame! Grité. Tengo que esperar a mami. Él me respondió con un tono indiferente. ¡Ayúdame, maldita sea! Voy a esperar a mamá. No resistí más y caí al hueco. Lo último que pude ver fue al niño sonriéndome, pero no era una sonrisa inocente, era una que me hizo estremecer hasta la médula. Lincoln despertó, estaba en una playa, miraba el cielo azul, atento a las nubes. Se sentó ahora mirando las olas del mar, el olor del agua salada inundaba las fosas nasales, a lo lejos se podía ver una tormenta eléctrica, la más grande que jamás se haya visto. Lincoln la vio durante un buen rato, rogando que no llegara hasta él, parecía que podría arrastrarlo con facilidad. Se paró mirando a su alrededor, e inmediatamente reconoció el lugar. Otra vez aquí. La maleza de la isla era espesa, mucho más que antes, no se podía ver nada detrás de esta, la playa no había cambiado, por lo menos eso parecía, pero el mar estaba más revoltoso que la última vez, tal vez anunciando la próxima tormenta que golpearía la isla. Lincoln comenzó a caminar, si este era el mismo lugar, encontraría otra vez al sujeto, esta vez él respondería sus dudas, él cómo sabría lo que pasaría, y tal vez sabría cómo arreglarlo, ni con todos sus planes Lincoln sabría cómo arreglarlo, pero tampoco podría confiar en ese hombre, también quería saber cómo es que él llegaba hasta acá. Debía admitir que había olvidado un poco este lugar, al fin de cuentas cuando lo vio la primera vez y última vez, fue hace ya 2 años más o menos, además creía que eso solo fue un loco sueño, aunque también este podía ser un sueño. Cada pisada de Lincoln se dejaba marcada en la arena, el viento del mar impactaba fuertemente la arena y a él, su piel aún se mantenía de gallina, pero su expresión demostraba seriedad total, no dudaría, lo haría hablar, aunque aún no sabía cómo hacer hablar a una persona cuando no la conoces. Qué gran pregunta con muchas posibilidades. Lincoln dejó de pensar en cómo sacar la información, al verlo a unos metros enfrente suyo, su respiración se aceleró, sus pupilas se dilataron, las vellosidades de su cuerpo se erizaron, en menos de un minuto el miedo lo inundó, la presencia del sujeto era gigantesca, podría jurar que ésta rodeaba la isla, lo rodeaba, lo estrujaba. ¿Te vas a quedar ahí o vas a venir para acá? Lincoln acató silenciosamente la orden, se comenzó a acercar a paso lento, cada paso lo hacía temblar, se sentía incómodo. Es bueno volverte a ver. Habló serio el encapuchado que estaba sentado en la arena, su pie izquierdo estaba estirado mientras que el otro estaba flexionado con la rodilla levantada, su brazo derecho estaba descubierto igual que la última vez, estaba encima de la rodilla derecha, el clámide le cubría gran parte de las cicatrices exceptuando las del brazo descubierto. Siéntate al lado mío, Lincoln, dijo, mientras palpaba la arena de su lado derecho. Lincoln se sentó donde él dijo, pero un poco más alejado a unos 2 metros, ambos se quedaron en silencio durante unos minutos, hasta que Lincoln agarró fuerza y habló. ¿Tú quién eres? Preguntó Lincoln con un tartamudeo. Soy quien te ayudó. Respondió, sin realmente responder la pregunta. ¿El que me ayudó? ¿En qué mierda me ayudaste? Gritó, sin importar lo que sentía a su alrededor, para él esa afirmación era tonta, ¿en qué lo había ayudado? Ni siquiera le respondía a su pregunta. En muchas cosas. ¿Acaso no lo has notado? Preguntó el encapuchado, aunque dijo esas palabras de una manera seria, se pudo sentir la ironía y el sarcasmo, parecía divertirse con el arrebato del niño a su lado. Te he ayudado mucho. Incluso te advertí de la traición. Y no me hiciste caso, ¿verdad? Señor, mi familia nunca me traicionaría. Nos queremos. Siempre nos apoyamos. Su voz se tornó ligeramente aguda, haciendo una pésima imitación de la voz de Lincoln, era evidente su sarcasmo y burla, incluso se podría creer que el hombre sonreía detrás de la oscuridad de su capucha. Lincoln podía decir que muchas veces lo trataron mal, la mayoría de estas de una manera injusta, pero siempre intentaba no odiar a las personas, tal vez una hermosa característica de él, o la peor ingenuidad crónica nunca antes vista, pero ahora al lado de él había un hombre que
en un principio le pareció serio e intimidante, ahora era burlesco y molesto en gran medida, no solo se burlaba de él sino también de su familia. Tal vez su familia lo trató mal, y podía decir que les guardaba rencor, pero no podía soportar el hecho de que un desconocido, ajeno a él y su familia, se burlara de todos y no parecía que iba a parar, incluso seguía más fuerte a ver su ira florecer. Lincoln se iba a parar para callarlo, pero en un momento vio una clase de barrera de un color rojo tenue que se rompió y sintió un firme agarre. Al segundo su cuerpo cayó sin fuerzas, parecía estar muerto, aunque lo que evitaba ese pensamiento era que seguía respirando. Él sentía un frío intenso en todo su cuerpo, apenas podía mover sus ojos para ver lo que había en su limitada vista. Sorprendente, ¿no? Habló el más alto, que ya estaba parado, mirando al cuerpo de Lincoln a sus pies. Estaba recostado en su lado izquierdo, uno de sus brazos quedó debajo de su cuerpo, mientras que la otra estaba enfrente de su cara, y sus piernas estaban semiflexionadas, uno encima del otro. Esto fue lo mismo que usaste con ese hombre. A ver, ¿cómo era su nombre? Se preguntó a sí mismo, caminando alrededor de Lincoln. Parecía divertido ante lo que pasaba, no parecía preocupado, y aunque en su voz aún estaba esa seriedad, aún estaba ese tinte de diversión burlesca. Ah, ya me acordé. Rogers. Pero ahora hay una pequeñísima diferencia. Este es más controlado, fuerte. Tu cuerpo es ahora parecido al de un cadáver. Dejó de hablar, parecía reacomodar sus propias ideas. ¿Tienes alguna pregunta, Lincoln? Estoy seguro que aún puedes hablar. ¿Qué me hiciste? Preguntó entrecortado, cada una de sus palabras parecía pesarle en su garganta, daba bocanadas de aire para siquiera hablar. Ya te lo dije. Lo hiciste a tu profesor, pero más fuerte y controlado. Parecía decepcionado por la pregunta del menor. Parecía decepcionado por la pregunta del menor. ¿Otra pregunta? El tiempo se nos acaba. ¿Esto es un sueño? La pregunta parecía estúpida, si en un momento parecía morirse en el patio de su escuela, y al otro estaba en lugares que no conocía, o se había muerto o estaba dormido. Eso no importa. Estoy seguro que pronto lo descubrirás. La respuesta fue más seria que las anteriores, pero con un tinte de alegría. ¿Es un sí? Oh, no. Se esforzaba en hablar. ¿Qué importa? Pronto lo descubrirás. ¿No tienes una pregunta más interesante? Preguntó con curiosidad. ¿Dónde? ¿Cómo llegué acá? ¿Qué es este lugar? Al fin preguntas algo interesante. Dijo seriamente, sin el tono burlesco. Este lugar, para que lo entiendas, es nuestro purgatorio. Algo mucho menos que el infierno. Y de hecho, yo no sé cómo llegaste. Al fin y al cabo, tú lo deberías saber. Tú me buscaste, yo no a ti. ¿Nuestro purgatorio? Yo ni siquiera sé quién eres. ¿Cómo podría contactarte? Deja de decir estupideces. Solo eres parte de imaginación. No eres más que un sueño. Lincoln ya se había recuperado ligeramente, todo lo que salía de la boca del tipo eran estupideces, y no tenían ningún sentido. Ahora estaba seguro que esto era un sueño. Así que soy un sueño. Su voz sonó aún más seria, no parecía ofendido, pero tampoco le gustó cómo se dirigió el niño ante él. ¿Sabes? Esperé más de ti. No entiendo cómo me encontraste o cómo me contactaste. Estuve esperando a que alguien me ayudara. Seré sincero, esperaba a un guerrero, no a un niño idiota que cree que el mundo está hecho de rosas y arcoíris. Es decepcionante. Pero bueno, no todo se va a hacer como uno quiere. Espero que pronto lo comprendas. Cada una de las palabras hacían que el aire se sintiera más pesado, hacía que la médula espinal de Lincoln temblara sin control. ¿Sabes qué es más divertido? Volvió a cambiar su tono de voz a uno más burlesco. Que creías que yo tenía la respuesta para tus actuales problemas. El bullying, los malos entendidos, que iba a hacer que la gente te dejara de ver como un rarito y un... Parecía que estaba saboreando las palabras que iba a decir.
Mala suerte. Lincoln apretó los puños al escuchar las últimas palabras, sea quien sea el hombre viéndolo, si era un sueño o no, realmente era un ser desagradable, un bastardo en la tierra que parecía divertirse con el dolor ajeno, realmente creía que era alguien agradable, ahora sabía que era un hijo de P. Mientras el encapuchado lo miraba fijamente, y parecía hacer ruidos de reprimir una carcajada. No te gustó que te dijera la verdad. Hablo de manera más risueña que antes. Vamos, no te enojes. Realmente eres un debilucho. Y que cree que todo se resolverá de una manera fácil. Por favor. Sí que eres un niño. Aún con todo lo que te ha pasado, parece que no has madurado ni un poco. Vuelves a decepcionarme. Su voz se había tornado oscura y seria. Bueno, mi único consuelo es que tendré que madurarte a la fuerza. No es real. Solo es un sueño. No es real. Aunque Lincoln ya no temblaba, ni sentía el frío, su respiración seguía siendo pesada y sus palabras tardaban en salir. Lincoln ya no quería escuchar, el hombre al frente de él se burlaba como Chandler, sus compañeros, su familia, todos en general, y aunque algunos ya no se reían de él, lo trataban de una manera indiferente y no lo ayudaban, ¿de verdad este hombre lo ayudaba? Porque parecía más que lo menospreciaba e insultaba, quería llorar. No puede lastimarme, Lincoln. Si vas a llorar. Maldición. Te han tratado de peores maneras y nunca soltaste ni una lágrima. ¿Dónde quedó eso? Habló completamente serio, en ningún momento su voz se tornó burlesca. Parece que el tiempo ya está llegando a su fin. No olvides en visitarme. Nos seguiremos ayudando mutuamente. Aunque por ahora solo te ayudaré. Pero pronto tú me ayudarás a mí. Pensó en encapuchado. Casi se me olvida. Eso te responderá a una de tus preguntas. El del Clámide se arrodilló, dejando ver más cicatrices alrededor de su cuerpo ligeramente bronceado, sus piernas, el estómago y una parte del pecho, pero la vestimenta seguía tapando todo el brazo izquierdo y parte del pectoral. Miraba fijamente a Lincoln. Lincoln levantó un poco su cabeza, mirando la oscuridad detrás de la capucha, logró ver lo que parecían iris azules con unas pupilas rasgadas como de un depredador, lo miraban fijamente, no pudo evitar perderse en esos dos ojos que emanaban un gran poder, aunque podía jurar que ese poder parecía estar suprimido o contenido, no pudo evitar temblar ante la gran carga de poder que ahora lo rodeaba, no parecía lastimarlo, era como hundirse en la infinidad del mar, era como si lo vieran múltiples ojos o estar rodeado de gente. Esos dos pensamientos hicieron que Lincoln volviera a temblar. El encapuchado dirigió su mano libre al brazo que estaba al frente del niño. Lincoln no pudo evitar sentir miedo al inminente tacto, comenzó a sudar, pero este sudor se enfriaba por las grandes ráfagas de aire que lo golpeaban a él y la isla. Ya cuando estaban a unos cuantos centímetros, una barrera de un color rojo suave apareció, esta separaba a los dos. El hombre al verla pareció gruñir bajo la capucha. La barrera tenía varias inscripciones que Lincoln no entendía, pero esta parecía agrietarse muy ligeramente, era la única protección que tenía Lincoln del sujeto al frente suyo, esperaba recuperar sus fuerzas para poder correr y perderse del sujeto, pero ese pensamiento parecía distante a cada segundo, y a la vez sentía como su miedo crecía y lo inundaba con la fuerza de un torrente. Ambos se mantuvieron quietos en su posición, el encapuchado agachado con sus piernas flexionadas, y Lincoln tirado en el suelo, mirándose a los ojos. Lincoln mostraba con sus ojos el miedo que lo inundaba, mientras el hombre parecía pensar en su siguiente movimiento. Se podía oír como él hacía ruidos raros. Así estuvieron durante unos segundos, aunque para Lincoln parecieron horas. Los ruidos cesaron, y el peso en el aire aumentó, apenas Lincoln podía respirar, parecía sofocarse, la mano libre del encapuchado parecía brillar con un tenue azul, la llevó a la barrera, esta brilló con un rojo fuerte e intenso, comenzaba a vibrar como si una gran presión fuese ejercida en la barrera, al vibrar hacia un sonido chirriante, pero a la vez metálico, producía un dolor en los oídos de Lincoln, y de un momento a otro se escuchó como la barrera se rompió haciendo un ruido de vidrio rotos, como si miles de vidrios chocaran entre sí.
Ese ruido estremeció todo el cuerpo de Lincoln, era horrible, la presión en el aire había bajado, ahora se podía respirar, pero el cuerpo de Lincoln no se había recuperado, solo se podía oír el viento de la tormenta acercándose, los truenos se escuchaban en los oídos del par que estaba en la playa, no se podía hacer nada, nadie podía controlar una tormenta, ¿verdad? Lincoln sintió como su entorno se enfrió varios grados, el ruido de los truenos eran fuertes, el viento movía sus cabellos de un lado al otro, su piel de gallina volvió a resurgir, todo podía decirse que era normal, excepto su cuerpo inerte, y el hombre que tenía al frente. ¿Cuánto había pasado? ¿Horas? ¿Minutos? Ya no lo sabía, el tiempo era raro. Lincoln sintió como su brazo derecho le ardía de sobremanera, se sentía horrible, aún peor que antes, era como si le quemara hasta el hueso, solo podía apretar los dientes, ya estaba sintiendo las ganas de vomitar, apretó sus puños y los dedos de los pies, pero igual no lo soportó. ¡Suéltame, mierda! ¡Me duele! Gritó Lincoln al encapuchado que lo sostenía fuertemente del antebrazo con su mano que era consideradamente grande. Eso te ayudará, Dijo frío, sin mostrar emoción. ya terminé. Soltando al niño que aún se quejaba por el dolor, si pudiese moverse probablemente se cogería la parte afectada. El encapuchado se levantó, parecía mirar el cielo nublado, lleno de nubes oscuras y pequeñas luces que eran rayos, tanto Lincoln como el encapuchado sintieron como el aire se recargaba de energía. Parece que ya está llegando a su fin. Esperaré tu siguiente visita con ansias. Miró fijamente al niño que no podía moverse, pero daba quejidos de dolor. El hombre del Clánide se alejaba de la playa o más bien se alejaba de Lincoln, cada paso parecía hacer que el viento se volviera más furioso, como si su presencia sofocara la tormenta. Lincoln veía cómo se alejaba y sentía como todo a su alrededor se volvía tormentoso, su vista se iba nublando poco a poco, se sentía cansado, desganado, se volvía a ir, ¿pero a dónde? Lincoln despertó en una sala de un color blanco, encima de una cama, la típica cama de hospital, en las paredes había uno que otro diploma de quién sabe qué estudio, había una computadora de mesa al lado de la puerta, con una silla de rueditas, habían varios muebles esparcidos por toda la habitación, estos eran de un color blanco, y parecían tener en su interior varios frascos que podrían tener medicina, había una ventana en la pared izquierda de la habitación, que daba al patio, en la parte donde está la cancha de baloncesto. La cama quedaba contra la pared derecha, al frente de la puerta, más cerca de la ventana había otra cama, ambas camas estaban separadas por unos 80 centímetros por lo menos. Lincoln sabía dónde estaba, se encontraba en la enfermería, donde estuvo muchas veces para que le trataran heridas superficiales, siempre se sacaba excusas de quién sabe dónde para evitar las preguntas, de dónde se había hecho esas heridas, sabía que la enfermera no se las creía, pero tampoco era una mujer que se preocupara lo suficiente como para hacer más preguntas, además esta se había influenciado por los rumores que giraban en torno a él, en lo personal Lincoln creía que la enfermera lo tomaba por loco. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta del consultorio abriéndose para dejar paso a una mujer de unos 40 y tantos, de piel morena, que viste con una bata blanca y un gorro de enfermera, su cabello negro está recogido en forma de bollo, lleva unas gafas de marco cuadrado de un color café oscuro, sus ojos son como dos pedazos de carbón, tiene unas prominentes bolsas debajo de los ojos con unas ojeras, es una mujer alta, de unos 1,70 metros, era la única enfermera de la escuela, la señora Rossi. Qué bueno que te levantaste. Te iba a llamar a tus padres para recogerte. Al decir esto dio una pequeña sonrisa que iba dirigida al niño, pero Lincoln sintió que ella estaba mintiendo, muy probablemente quería que se fuera de inmediato, realmente Lincoln creía que su sonrisa era asquerosa, y más cuando mostraba sus dientes ligeramente chuecos y amarillos, tal vez era enfermera, pero su higiene vocal dejaba mucho que desear. Muchas gracias, señora Rossi. Es muy amable. Lincoln le devolvió la sonrisa, tal vez la mujer era hipócrita, pero él no iba a tratarla de manera irrespetuosa, esto era por respeto o simplemente para no meterse en más problemas. ¿Y exactamente qué me pasó? Te revisé por todas partes y no encontré nada fuera de lo común. Y volví a mentir, muy probablemente ni lo reviso o lo toco. ¿No será que te hiciste el desmayado para saltarte clases?
La mujer amplió su sonrisa, parecía que solo quería fastidiar al albino, sin razón aparente. Claro que no. Gritó el albino. Yo no haría eso. Ok, te creo. Y volvió a mentir. Esta mujer parecía que lo único que podía decir eran mentiras, no confiaba en las palabras de Lincoln. ¿Y qué horas son? Lincoln ya quería salir de ahí, estar con esa mujer le era molesto y fastidioso, su presencia le resultaba asquerosa por alguna razón, si no fuera que era el único lugar donde trataban sus heridas sin tanta pregunta y problemas con sus padres o supervisores. Son las 12:45 de la tarde. Salieron de clase ya hace 15 minutos. Ya puedes moverte, así que puedes irte. Más que una invitación parecía una demanda. La mujer se paró al lado de la puerta para esperar que Lincoln se parara y se fuera. Lincoln vio ese ademán y entendió que se tenía que ir, se bajó de la cama tambaleándose en el proceso, debido a que sus piernas estaban dormidas, se recompuso rápidamente y se dirigió a la puerta. Ya cuando estaba al frente de la señora Rosie, sintió como su brazo derecho ardía ligeramente, pero aún así dio una mueca de dolor. Al estar afuera de la enfermería volteó para hablar de su dolencia, pero vio como la puerta se cerró de un portazo, provocando un ruido fuerte que retumbó en los pasillos. Lincoln se quedó con las palabras en la garganta, pudo sentir detrás de la puerta la irritación de la enfermera, además de oírla mascullar muy probablemente contra él. El dolor no le duró mucho, así que dio media vuelta para dirigirse a su salón para recoger sus cosas, ir a su casillero, y salir del instituto. Lincoln no se había tardado mucho, fue a su salón, cogió sus cosas, agradeció que no se las robaran o dañaran por un accidente, fue a su casillero para realizar la misma rutina de la mañana, solo que esta vez las palabras eran inútil, pero escritas con tinta rosada, muy probablemente las escribió una chica. Qué halagador, ¿no? Lincoln ignoró ese pensamiento, hoy parecían más recurrentes que otros días. Salió de la escuela para ir en el mismo camino que tomó en la mañana, era un trayecto medianamente largo, y más cuando no iba directo a su hogar, él se dirigía a su lugar secreto. Lincoln pasaba por las calles de su ciudad, miraba los negocios, los autos, las personas, etc. Al entrar a la secundaria, se dio cuenta que esta quedaba más cerca al centro del pueblo, esto significaba tener que caminar en toda la zona comercial, y después adentrarse a las zonas residenciales, que son más cercanas a las partes rurales. Era molesto ya que las personas siempre lo veían raro cuando usaba el traje, al dejarlo de usar, las personas ya no hablaban a sus espaldas, o por lo menos la mayoría, algunos lo reconocían por su pelo blanco. Estaba pasando al frente del edificio donde trabajaba su padre ya hace un tiempo, un complejo de oficinas, al lado estaba un pequeño arcade, y al frente del edificio estaba el dentista, donde trabajaba su madre con su jefe, el Dr. Feinstein. Lincoln volvió su mirada al arcade, si no fuera que no tenía dinero estaría jugando ahora mismo, siguió su camino pasando por los demás edificios, escuchando los murmullos de la gente, nadie se había percatado de Lincoln, nadie notó a un niño peliblanco de polo naranja, jeans azules y vendas que cubrían completamente sus brazos, o así era. ¿Ese no es Lincoln? ¿El hijo de Rita? Habló una mujer que salía del consultorio del dentista, junto a otra mujer. Sí lo es, respondió la otra mujer. Ambas mujeres llevaban el mismo uniforme, camiseta y pantalón de color azul. La primera mujer que salió es de piel blanca y de ojos negros, al igual que su cabello corto, que le llega hasta los hombros, tiene una pequeña cicatriz debajo de su ojo izquierdo. La otra mujer es de piel oscura, evidentemente latina, debajo de sus ojos negros tiene unas pequeñas bolsas, la diferencia de edad entre ambas es notoria, ya que su cabello negro tiene varias raíces blancas, patas de gallo en sus ojos, y una que otra arruga aquí y allá, además de una pequeña panza que sobresale en el uniforme. Vaya, sí que ha cambiado, dijo sorprendida la mujer caucásica. ¿Qué crees que le haya pasado para tener esas vendas? ¿Qué crees que le pasó para tener esas vendas? No sé, respondía la morena sin mostrar emoción, miraba al pequeño niño con dureza mientras se alejaba. ¿Por qué lo miras así? Es la primera vez que te veo mirando a alguien así. ¿No has oído lo que dicen de él? Sí, pero míralo, se ve normal. Habló feliz la mujer joven. Han dicho que se volvió loco y que llevaba un traje de ardilla. Para serte sincera, Verónica, no creo en esos rumores. El niño parece estar cuerdo.
Además, si usó ese traje, debió ser por una razón, ¿no? En la mente de la mujer estaba el niño cuando era pequeño, un niño rebosante de vitalidad y alegría. No lo había vuelto a ver hace mucho tiempo, pero sí escuchaba de sus hermanas, sus logros, premios, reconocimientos, etc. Ahora que lo pensaba de Lincoln solo escuchaba algo, pero solo de Rita, aunque eso fue hace más de un año o dos. El niño cambió mucho, por lo menos de estatura, ahora debía tener como 13 años, pero su altura era corta, tal vez crezca en la pubertad, pensaba ella al ver que el peliblanco ya se había ido. La morena se había quedado callada. Los rumores no le interesaban a la vieja mujer, nunca se había preocupado mucho de los demás, sean compañeros suyos o no, pero cuando veía que alguien se distraía mucho en el trabajo se involucraba, y este era el caso de Rita Lowell, siempre lloraba en el baño desde hace ya un tiempo a la hora del descanso. Tal vez haya sido por intuición o lo que sea, pero creyó que todo eso se debía por su único hijo. Eso se confirmó en la última vez que hablaron. Siempre pensó que ese niño era un chico problema, de él escuchó muchas cosas, ninguna de esas eran buenas. Oía como él siempre se metía en problemas, en su concepción, no entendía cómo de una familia tan unida y talentosa podría salir un mocoso caprichoso, que se metía en problemas, que hacía que de su madre brotaran mares de lágrimas. Por un momento pensó en ir con el niño y hacerle entender a la vieja usanza, en cómo comportarse con su familia y sobre todo con sus padres, pero esa idea se fue al ver cómo el niño ya estaba lejos, y correr le haría mal a su artrosis. Ambas mujeres se retiraron a sus hogares sin despedirse, estaban metidas en sus pensamientos, pensando en el mismo niño albino. Lincoln se encontraba retirado de toda zona urbana, Royal Oaks estaba en medio de bosques y naturaleza, y eso hacía que fuera un hermoso lugar lleno de vegetación y vida, y ahora Lincoln apreciaba esa belleza. Antes se ocupaba en ayudar a sus hermanas, estar con amigos, y de pasar el rato. Nunca se había dado cuenta de lo que lo rodeaba, y ahora que estaba solo, se daba cuenta de qué tan grande era el mundo, y lo apreciaba. Lincoln se había alejado del pavimento para adentrarse al bosque, caminaba entre la maleza, llena de plantas secas, raíces de árboles, insectos, etc. Podía oler la combinación de hojas en descomposición, aire fresco, era raro, pero ese olor le gustaba, y el sonido de las hojas moviéndose al compás del viento, ese era el único sonido que había, además del de su corazón palpitando dentro de su cuerpo, era calmado, normal. La caminata de Lincoln era lenta, no se impacientaba, además no es como si quisiera llegar a casa. Él pasaba por raíces de árboles, grupos de hojas secas que se rompían a su paso, siempre le tocaba adentrarse mucho en esa parte del bosque, los árboles eran grandes, apenas si le llegaba luz, esa parte de la vegetación era espesa. Lincoln llegó a una planicie verde, a su alrededor solo había árboles, pero en la mitad de la pequeña planicie había un árbol grande, en la corteza había varios tablones que le hacían de escalera para llegar a una pequeña casa del árbol. Era la misma donde él y Clyde encontraron a los hermanos Ankeout que se habían robado los dulces de los niños de la cuadra Franklin en Iowa. Esos eran buenos recuerdos. Lástima que solo eran esos recuerdos de lo que fue una antigua vida, algo que parecía que jamás volvería. Lincoln subió por las escaleras improvisadas hacia la casa del árbol. Esta era un poco pequeña, había un pequeño colchón que estaba debajo de la única ventana, al lado del colchón había un escritorio con dos cajones a su costado, y una silla, todo hecho en madera, unas cuantas hojas de papel estaban regadas por el piso y otras se encontraban colgadas con chinches. Lincoln iba allí después de clases, lo había encontrado a comienzos de su año escolar, era donde se ocultaba de sus matones, dibujaba sin que lo molestaran o simplemente pasar el rato. El mueble con la silla lo vio afuera de una casa días después de encontrar la casa del árbol, solo le tocó pedirle amablemente a los dueños si se lo podía llevar, claro, después de soportar sus risas y sorpresa al ver una botarga en la entrada de su casa. El colchón ya estaba ahí desde que llegó, a veces se dormía en las tardes para conciliar el sueño de la noche anterior. La pequeña casa estaba ligeramente deteriorada, pero habitable. Para él no había problema con el olor de hojas y madera podridas o entrando en descomposición, era seguro y estaba bien escondido de todo el mundo, además la trampilla le daba una seguridad extra.
Lincoln se sentó en la silla, sacó de su maleta unos lápices, abrió el primer cajón del escritorio y sacó una hoja de papel en blanco. Intentaba practicar lo más posible sus dibujos para mejorar, y tal vez algún día ser creador de cómics o diseñador, pero sus dibujos, que aunque fueran de práctica y sencillos, siempre terminaban siendo complejos y tardados. Por ejemplo, en el último dibujo se tardó unas 2 horas y media, y al terminar miró fijamente ese dibujo. Había hecho una horrible perspectiva del infierno. Habían cuerpos en las partes de abajo, parecían derretidos, quemados, cortados, destripados, mostraban una expresión de agonía y sufrimiento. Todas estas personas están debajo de una montaña, y encima de esta se encontraba un hombre, parecía llevar barba y un sombrero de copa baja, su rostro estaba oculto por lo que parecían ser sombras, en lo que parecía ser el cielo, andaba en un completo caos, las nubes que parecían de tormenta, tomaban formas humanoides, pero irreconocibles, en una palabra todo era un caos. Lincoln se espantó horriblemente, y tiró ese dibujo al piso junto con el resto. El dibujo que hacía ahora era diferente de ese último. Al principio parecían líneas sin un sentido, como cualquier comienzo. Poco a poco el grafito en el papel mostraba un lugar oscuro, lleno de lo que parecían estalactitas y estalagmitas. En el centro se alzaba incrustada en una piedra una clase de espada que tenía unos agujeros en la hoja, no se podía divisar bien, y atrás de esta, en medio de toda la oscuridad, apenas se podía ver una estatua que miraba fijamente la espada, junto a unas manos que estaban extendidas, parecían querer agarrar la espada. La cara de la estatua la cubrían las sombras, pero las manos se podían ver un poco, ya que se podía ver debido a que la espada emanaba luz. Las manos eran como 2 enormes garras de 5 dedos, de la muñeca hasta quién sabe dónde. La estatua tenía unas vendas que estaban muy sueltas, colgaban de lo que se podía ver de los antebrazos. Lincoln contempló durante un momento su dibujo, le gustó mucho, al menos no parecía mostrar la muerte como algunos, por no decir la mayoría de sus dibujos. Era un poco tétrico, pero no mostraba eso. Cogió la hoja de papel, agarró un par de chinches que estaban en la mesa, y pegó el dibujo en la pared. Lincoln le gustaba ver sus dibujos al entrar a la casa del árbol o verlos y analizarlos para corregir fallas. Claro que no colocaba todos sus dibujos en las paredes, solo los que más le gustaban o los que no mostrarán escenas de muerte o sufrimiento humano. Lincoln volvió a sentarse en el escritorio, mirando todo a su alrededor, sobre todo sus dibujos. Volteó para mirar la hoja que tenía siempre en la pared, un poco arriba del escritorio. Era un boceto de lo que parecía ser la playa, en donde se vio con el hombre encapuchado. Era un poco burda, además el papel parecía ser más viejo que los otros, y así era. Ese dibujo lo hizo en la mañana del día siguiente que tuvo ese sueño. Fue lo único que pudo rescatar de su habitación. Ni siquiera logró salvar a su peluche de conejo Bun Bun. Como lo extrañaba. Tal vez era un muñeco, pero tenía un gran significado para él. Lincoln siguió mirando atentamente el dibujo, hasta que dio un quejido de dolor y mostró una mueca. Se agarró su brazo derecho, le ardía mucho más que cuando iba saliendo de la enfermería. Esperó a que el dolor parara, al igual como ocurrió en la escuela. El ardor era intenso, como si una varilla al rojo vivo le atravesara hasta el hueso. Tardó unos minutos, pero esa sensación se desvaneció. Tardó otros minutos en recuperarse y ya al estar bien, comenzó a quitarse las vendas del brazo derecho. Al tener las flojas, le comenzó a dar vueltas y vueltas. Al ir a un cuarto de camino notó como su piel se había puesto un poco roja, como si tuviera una marca o tatuaje. Se siguió quitando las vendas, ya al quitárselas por completo las dejó encima de la mesa. Todo su cuerpo se paralizó, sus pupilas se contrajeron, comenzó a sudar frío, sus manos se helaron al instante. Lo que vio Lincoln en su brazo derecho fue la marca de un agarre fuerte y firme de una mano grande. ¿Cómo es posible?, pensó Lincoln. ¿No era un sueño? ¿Qué era? ¿Dónde es ese lugar? ¿Qué es ese lugar? ¿Quién mierda es él? Con cada pregunta los nervios de Lincoln iban en aumento, todo su cuerpo comenzó a temblar sin control. Lincoln se agarró un poco su brazo descubierto, miraba fijamente la marca en rojo. La piel estaba un poco maltratada, pero sanaría. Lincoln rememoraba en su cabeza los sueños de la playa. No tenía sentido, esos parecían ser sueños, pero no lo eran, por lo menos eso decía la marca que ahora tenía. El encapuchado lo había tocado. A fin de capítulo.